Muy buenos días, llegamos al ombligo de la semana, por lo tanto, vamos al centro del cuerpo. El día de hoy a nuestra rutina le llamamos adiós a las donitas. Esa parte molesta que con esas fiestas, con esos fines de semana luego se nos acumula, bueno, ahorita la vamos a atacar, ¿vale? Antes de explicarte, amigos, que sea una excelente semana allá en el estudio, un excelente ombligo de semana y bueno, nosotros aquí listísimos, con mucha energía, con mucho ánimo para mostrarles nuestro entrenamiento. Bien, como nada más vamos a trabajar los oblicuos, entonces no es necesario calentar algo fuerte para piernas o brazos, entonces simplemente vamos a girar, flexionar, contraer, extender, ¿vale? Nos tomamos de manos, los codos a la altura de los hombros y empezamos a girar de lado a lado. Esto lo puedes hacer fuerte, sentir tu límite, no tengas miedo, nada más no te me encorves, a partir de ahorita también quiero que lo hagas consciente, así es de que aprieta fuerte el abdomen, ¿ok? Mantengo y esto lo vamos a estar haciendo durante 15 segundos. 4, 3, 2 y 1. Muy bien, vamos a trabajar esos costados, esas llantitas que nacen de los costados, yo creo que se va hasta atrás, toda esa parte abdominal. Entonces vamos a simular una de las técnicas, lleven las manos a los costados y simplemente vamos a hacer laterales, ¿vale? Se flexiona de un lado, del otro lado se extiende. Al flexionarse se está haciendo una contracción, al extenderse estás estimulando ese músculo, ¿ok? Entonces no importa cuántas salgan, tú cuenta 15 segundos, vas de lado a lado, pero sí acuérdate que siempre hay que tener apretado el abdomen. 5, 4, 3, 2 y 1. Bien, así de sencillo. Con esas dos técnicas preparamos el cuerpo y son los dos movimientos que vamos a realizar. Solamente que para aumentar la intensidad y para sentir ese trabajo, le voy a aumentar y le voy a poner una sobrecarga, ¿ok? Entonces ahí en casa puede ser una mochila, puede ser, ya sabes, una botella de agua, algo que te pese. No es necesario que sea tanto peso, pero sí que sea un peso extra a tu peso corporal, ¿ok? Entonces nosotros, por lo cómodo, tenemos nuestras pesas rusas igual, ya hoy en día lo puedes conseguir en cualquier tienda y no son muy caras y tampoco necesitas mucho peso, 5 libras, 8 libras, máximo 15 libras. Entonces, primer técnica, vamos a poner el peso a un costado, vamos a llevar la mano libre a la 100 y empezamos a hacer esos laterales que hicimos en calentamiento. Entonces voy a ir de un lado hacia otro, ¿ok? Haces esa contracción y regresas, contracción y regresas. Eso me lo vas a estar haciendo durante 30 segundos. Al paso de esos 30 segundos nosotros vamos a hacer un movimiento más, voy, contraigo, regreso. Pasaron 30 segundos y solamente te cambias el peso hacia el otro lado y venga, vamos de lado a lado. Aquí, este es el costado que estás trabajando. El peso te está llevando al lado contrario, entonces ese esfuerzo por volver es donde estamos trabajando esos oblicuos, esas llantitas, ¿vale? Entonces estamos ganando resistencia muscular y aparte tono muscular. Esto combinado con una buena alimentación, súper importante, entonces ahí le vamos a decir adiós a las donitas. 3, 2 y 1. Bien. Ahora llevamos el peso al frente, lo puedes tomar si tienes unas pesas rusas de las orejas, si tienes un libro lo agarras simplemente y empieza a girar, gira de lado a lado y lo mismo, lo vas a hacer durante 30 segundos. Con estas dos técnicas, obviamente fueron 30 segundos porque trabajamos dos lados, con este minuto y medio de trabajo vamos a conseguir este objetivo. 5, 4, 3, 2 y 1. Bien. Llevamos un minuto y medio de trabajo, descansemos 30 segundos, en ese momento puedes hidratar o simplemente relajar, te puedes sentar, no pasa nada y volvemos a empezar. Entonces un repaso, vamos a hacer 30 segundos de laterales con un peso, pero recuerda, el lado que estás trabajando no es el lado que tiene sostenido el peso, es el contrario, porque requiere de un esfuerzo para ir hacia el otro lado. 3, 2, 30 segundos, simplemente cambio el peso hacia el otro lado y aquí se va a ver súper bonito, súper bien. Entonces, aquí el peso a ella lo lleva. Entonces, ese esfuerzo por volver es donde estás trabajando, donde vas a sentir específicamente el trabajo en tu lateral. Entonces, ya sabes cuál es la técnica justa para ese
para ese movimiento, ¿ok? 3, 2 y 1. Pero dijimos que las llantitas no nada más es a los costados, sino también se acumula aquí atrás. Entonces por eso vamos a empezar a hacer los giros. Ahí ya todo el centro, toda la parte inferior está trabajando. Dale todas las repeticiones posibles. 30 segundos, pasó ese minuto y medio nuevamente, descansamos 30 segundos. Y así de sencilla, pero súper efectiva, fue la rutina del día de hoy. Esto es En Forma. Yo soy tu coach Memo Corral. Contigo estuvo también Lisette Raye. Y bueno, amigos, regreso las cámaras allá al estudio. Que sea un excelente día lleno de muchísimo ánimo. ¡Venga!